Muy buenos días a todos. Entiendo que se me escucha bien y bienvenidos a la presentación de la octava edición del informe Contribución y Transparencia, en el que examinamos, como todos los años, la transparencia de las empresas del IBEX 35 en relación con la información sobre las prácticas de fiscalidad responsable. Quiero comenzar también agradeciendo de manera muy particular en nombre de la Fundación y también entiendo que de todos los asistentes la presencia de don Jesús Gascón y también aprovechar para felicitarle por su nombramiento el pasado martes, hace 2 días tan solo, como nuevo secretario de Estado de Hacienda y desearle también en nombre de todos mucha suerte y éxitos en su nuevo cargo. Le agradecemos pues muy vivamente que en las circunstancias actuales pues haya encontrado tiempo y haya querido hacer pues un esfuerzo por acompañarnos. Es un detalle pues, que confirma algo que por otra parte ya sabíamos y conocíamos, que es su sincero y hondo compromiso con todas aquellas iniciativas que tratan de impulsar buenas prácticas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en construir también una relación más cooperativa con la administración tributaria. Por razones también de agendas, pues derivadas de sus nuevas responsabilidades, que son lógicamente perfectamente comprensibles, don Jesús nos ha pedido que adelantemos su intervención al comienzo de la presentación del informe, y así lo vamos a hacer, y que le excusemos, pues no podrá quedarse a toda la jornada como hubiese sido su deseo. Y por tanto, pues no vamos a dilatar mucho más la presentación. Muchas gracias de nuevo, Jesús, por tu presencia. Felicidades por el nombramiento, y tiene la palabra don Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, cuando quieras. Te agradezco las palabras de presentación y la felicitación por el nuevo nombramiento, pero bueno, hoy de lo que se trata es de otra presentación, la presentación del informe de responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35 de la Fundación AZ, que como iniciativa de la sociedad civil para mejorar la transparencia, pues valoramos muy positivamente desde la Administración, y muy en particular porque lo que busca es una mayor transparencia en el ámbito fiscal por parte de las empresas, en este caso las grandes empresas, las multinacionales españolas. Realmente desde la crisis financiera, sobre todo, pues los riesgos reputacionales asociados a la fiscalidad pasaron a primer plano. Lo que antes podía parecer normal, al menos en determinados perfiles de empresa, como era la planificación fiscal agresiva o la utilización de forma no necesariamente justificada de paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperativas, pues pasó a ser mal visto por el conjunto de los ciudadanos, y esto pues dio lugar a mejoras en el comportamiento tributario de muchos grupos económicos. No estoy hablando específicamente de España, este es un problema de carácter generalizado, incluso yo diría que mucho más acusado en otros ámbitos territoriales que en España. Y todo eso ha ido asociado a una mayor asunción de responsabilidad en relación con las estrategias fiscales y la transparencia por parte de los consejos de administración, por el máximo nivel de decisión de los grupos económicos. En España incluso hubo una modificación legislativa, en este caso de la Ley de Sociedades de Capital, para establecer precisamente eso, que los consejos de administración debían asumir las líneas estratégicas en materia fiscal de sus grupos económicos, y por supuesto también tener un sistema de gestión adecuada de la función fiscal con el correspondiente análisis de riesgo, identificación de contingencias fiscales, tomas de decisión sobre las operaciones de mayor relevancia en cuanto a sus implicaciones fiscales. Todo esto pues, bueno, ha supuesto una importante transformación de la función fiscal y de lo que se considera como el cumplimiento adecuado dentro del ámbito económico, ¿no? Las administraciones tributarias, las administraciones públicas, también lógicamente han ido adoptando medidas
concurrentes con estas decisiones por parte de las empresas. El modelo cooperativo de relación viene ya de antes. La OCDE, pues a primeros de siglo, ya empezó a lanzar como idea fuerza la necesidad de que las administraciones ofrecieran a las empresas modelos de relación que fueran más allá de la comprobación, para poder moverse en el ámbito preventivo también, establecer relaciones de confianza, minimizar los conflictos. Todo esto se ha traducido en iniciativas que, en el caso español, han consistido básicamente en la creación de un foro de grandes empresas que a su vez cuenta con un código de buenas prácticas tributarias abierto a otros perfiles de empresas, no solo a las grandes, aunque en este momento también puedo decir que hemos constituido un foro de pymes y también un foro de autónomos para dar un tratamiento más específico, más singularizado a estos colectivos y que tengan sus propios códigos de buenas prácticas tributarias, puesto que cuestiones que son normales para tratar con las grandes multinacionales, como puedan ser los temas de fiscalidad internacional, en el caso de pymes y autónomos, son muy residuales, con lo cual el sustrato de los códigos de buenas prácticas es el mismo, aunque lógicamente hay alguna diferencia porque el perfil de operaciones que realizan unos y otros es diferente. Bueno, pues de lo que se trata es de que los mecanismos de seguridad jurídica preventiva que las administraciones ponen a disposición de las empresas, de los contribuyentes, en particular de los que realizan operaciones empresariales y cuanto más grandes, todavía de manera más significativa, pues, sean utilizados por las empresas. Podemos hablar del sistema tradicional de consultas tributarias ante la Dirección General de Tributos o la posibilidad de solicitar acuerdos previos de valoración a la Administración Tributaria, en este caso, en el caso español, a la agencia tributaria, acuerdos que por otra parte ya se están convirtiendo incluso en bilaterales y multilaterales. Quiero decir que en muchas ocasiones en un problema de fiscalidad internacional, que una empresa, un grupo multinacional se ponga de acuerdo con una administración tributaria es positivo pero insuficiente, porque una operación, por ejemplo, de precio de transferencia puede afectar a dos jurisdicciones distintas o incluso a más. Con lo cual, lo lógico es que si la empresa quiere tener seguridad jurídica, solicite un acuerdo bilateral o multilateral en el que estén envueltos todos los países en los que opera. Esto permite que esas bases imponibles queden aseguradas de cara al futuro, evitando posibles controversias. Yo creo que todo esto es muy relevante, como también la posibilidad de que las empresas voluntariamente presenten un informe de transparencia a la Administración Tributaria en el que explican cuál es su modelo de negocio, explican su modelo organizativo, cuál es su política de precios de transferencia y todo lo que tiene que ver con la fiscalidad internacional y, por supuesto, de esa manera puedan identificar también contingencias fiscales que son comunicadas a la Administración incluso antes de la realización del hecho imponible o inmediatamente después de la realización del hecho imponible, es decir, antes incluso de presentar la correspondiente declaración de los impuestos. Claro, cuanto antes se identifica una posición fiscal incierta, una contingencia fiscal, más fácil es de resolver. Siempre es mucho más sencillo resolver un problema que acaba de nacer que en un problema que lleva enquistado varios años y que puede dar lugar a una regularización de importe multimillonario porque afecta a varios periodos impositivos. Luego también se trata de la tendencia al acuerdo en los procedimientos administrativos. Los procedimientos inspectores, que son los de mayor intensidad, pueden finalizar con un acta con acuerdo en ciertos casos previstos en la Ley General Tributaria o con un acta mejor dicho, un acta con acuerdo en los casos específicamente previstos en la Ley General Tributaria, un acta de conformidad o un acta de disconformidad. Claro, las actas de disconformidad normalmente son recurridas en la medida en que porcentualmente van disminuyendo su peso dentro del conjunto de finalización de actuaciones inspectoras. Hay menos controversias, hay menos litigios, ¿no? Porque ese es otro de los objetivos. En la medida de lo posible hay que intentar reducir la litigiosidad. Para eso, pues, en la medida en que existen instrumentos para llegar a acuerdos en vía administrativa, pues vamos a minimizar la existencia de una bolsa de recursos pendiente muy alta que pueden en un momento determinado crear problemas operativos a los tribunales, porque eso es otro aspecto también absolutamente crítico. Los tribunales deben disponer de medios adecuados
como para resolver en plazo y de manera lo más ágil posible las reclamaciones que tengan pendientes, no solamente por resolver la controversia concreta que tienen delante, sino también pues, para dar seguridad jurídica proyectando un criterio interpretativo que pueda aplicarse al conjunto de los contribuyentes y sepan a qué carta quedarse cuando se produzca otra controversia similar a la que ya ha resuelto un tribunal, ¿no? Todo esto, bueno, pues está dando lugar, por ejemplo, en el ámbito de la Administración española y de la Secretaría de Estado de Hacienda, pues a un proyecto conjunto con la Dirección General de Tributos, con los Tribunales Económico-Administrativos, la Agencia Tributaria, para precisamente invertir en el paraguas tecnológico que da soporte tanto a tributos para que tenga más agilidad en la resolución de consultas como a los tribunales económico-administrativos en la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Bueno, en definitiva, se trata de muchas iniciativas que están en marcha. Podemos decir que tenemos un portfolio de ofertas que están a disposición de las empresas para que se puedan acoger al modelo cooperativo y, claro, nos parece interesantísimo que haya iniciativas como la de la Fundación AZ que resumen en un informe de transparencia fiscal en qué medida las principales empresas del país van adhiriéndose a estos procedimientos que les ofrece la Administración, cuáles han firmado el Código de Buenas Prácticas, cuáles tienen unas estrategias fiscales claramente definidas y consultables en su página web, cuáles presentan el informe de transparencia. Obviamente, el informe de la Fundación, cuya presentación se produce hoy, va más allá. Hay otro tipo de indicadores que pueden afectar al blanqueo de capitales o a otro tipo de ámbitos en los que la transparencia también es importante, pero yo como secretario de Estado de Hacienda, lógicamente, quiero resaltar precisamente estos indicadores específicos que se refieren al cumplimiento más propiamente en el terreno tributario específico. Por tanto, pues bueno, yo lo que quiero es felicitar esta iniciativa, desde luego darle el valor que tiene para la Administración tributaria es de gran utilidad. Pues yo creo que para las empresas también lo es, porque desde una perspectiva comparativa pues te permite ver cómo estás situado en comparación con tus iguales y lo que hace falta pues que todo esto vaya cuajando cada vez más. Obviamente pues la transparencia ya no es solo ir contando lo que se va haciendo, por supuesto también es importante el contenido, quiero decir que es los informes de transparencia, yo creo que llevamos 34 presentados en este momento, que son uno de los hitos además que están previstos en el componente 27 dedicado a la prevención y fraude fiscal en el proyecto en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bueno, son 34 informes de transparencia, está muy bien, pero claro, lo fundamental ya no es solo que se presenten muchos informes de transparencia, sino que cada vez sean más útil para las dos partes, para la Administración porque conoce mejor cómo funcionan las empresas y para las empresas porque ese mayor conocimiento por parte de la Administración permite una aproximación a los problemas fiscales que puedan ir surgiendo de forma preventiva y no necesariamente mediante comprobaciones a posteriori. Por tanto, enhorabuena por este trabajo. Esperamos que tenga mucha difusión. Yo encantado de haber participado en este acto. Ya siento no poderme quedar a todo, pero podéis imaginar que hoy no es un día precisamente fácil. Pero bueno, no he querido dejar la oportunidad de compartir con todos vosotros estas reflexiones que acabo de hacer. Gracias a todos. Jesús, muchísimas gracias. Te apreciamos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y entendemos perfectamente que tu agenda pues no esté para quedarte con nosotros como te hubiera gustado. Agradecemos muchísimo tu apoyo, te damos la enhorabuena otra vez por tu nuevo nombramiento en el que te deseamos muchísimos éxitos y bueno, pues nada, ánimo con tu día y con tu toma de posesión. Bueno, muchas gracias, Cuca, y saludos a todos. Gracias. Adiós, muchísimas gracias. Adiós. Muy bien, pues si os parece vamos a empezar ya directamente con la presentación del informe que voy a compartir en la pantalla. Entiendo que ya lo debéis estar viendo. Se ve, lo veis ya, ¿no? Sí. Se ve ya, ¿no? Bueno, muy rápidamente, ya conocéis mucho la actividad que hace la Fundación AZ, no me voy a entretener, pero nuestra misión es fortalecer la confianza de la sociedad en sus principales instituciones, impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social.
una de las empresas clave de la sociedad es de las instituciones claves de la sociedad es la empresa. Nosotros, por transparencia, entendemos pues ese esfuerzo que hay por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada. Así definimos esa transparencia voluntaria que va más allá de las exigencias legales. A lo largo de estos años, como sabéis, hemos ido presentando diferentes informes de transparencia sobre diferentes instituciones, universidades, museos, diócesis, partidos políticos, medios de comunicación, consejos de administración. Hay una parte importante de esos informes en el que hemos analizado diversas cuestiones de las empresas del IBEX 35, como es el tema de la independencia del auditor externo, las políticas que tienen las empresas del IBEX 35 en relación con la gestión de lo que se llama el talento serio, los mayores de 45 años, las políticas de cumplimiento, los temas relacionados con la contribución y transparencia o el tema del cesarismo en las empresas del IBEX, ¿no? En concreto, lo que vamos a analizar hoy es ese informe en el que analizamos las prácticas de las empresas del IBEX 35 relacionadas con el ámbito de la fiscalidad responsable. Y a lo largo de... Este es el 8º informe, es decir, el primer informe, como veis ahí, pues lo presentamos en el año 2016, y cuando por primera vez publicamos hace hoyos este informe, justificamos la importancia afirmando pues que nuestra intención no era añadir un tema más en la cada día más abultada agenda del Departamento de Reputación o de Responsabilidad Corporativa de las empresas, sino abordar una cuestión que afectaba a la propia credibilidad y sostenibilidad de la organización. Con ese primer informe, pues recordábamos que lo que pretendíamos era ayudar a estandarizar la información sobre responsabilidad fiscal de las empresas mediante una serie de áreas e indicadores, como habíamos hecho en otros informes anteriores, indicadores de información, y terminábamos expresando el deseo de que el informe sirviese, digamos, de catalizador para impulsar la mejora de la rendición de cuentas en materia de responsabilidad fiscal de nuestras empresas del IBEX 35. Pues bien, esos son 8 informes. El informe se basa en la información publicada en la web. Abarca este año a las empresas del IBEX, de acuerdo con la selección del 20 de diciembre del 21. Se basa en 6 áreas de información y comprende 12 indicadores, ¿no? El informe termina también con un conjunto, como todos los años, de conclusiones y recomendaciones, y este año el informe incluye la reformulación del indicador sobre estrategia fiscal que comentará posteriormente Cuca, ¿no? El sistema para valorar el grado de transparencia de las empresas se basa en el sistema de semáforos. Nosotros valoramos el cumplimiento de acuerdo con 3 grados, cumple totalmente, cumple parcialmente y no cumple. En función de esos grados de cumplimiento otorgamos una serie de puntos que nos arroja el resultado final, en función del cual las empresas pueden ser calificadas de transparentes, translúcidas y opacas, ¿no? Las cuestiones, las áreas son estas 6 y sus correspondientes indicadores que no han variado, son las áreas respecto al año pasado, son exactamente las mismas, que las iremos comentando a continuación, ¿no? Como vemos aquí, decía, bueno, pues ese informe que iniciamos, esas expectativas que teníamos cuando comenzamos el informe en el año 2014, pues se han visto cumplidas, y a lo largo de estos años las empresas pues han respondido a ese reto, pues mejorando significativamente la rendición de cuentas en la web sobre su responsabilidad. Como se ve y se muestra en este gráfico de evolución, pues por primera vez las empresas calificadas de transparentes este año superan a las translúcidas y opacas. Un 57% de las empresas han sido calificadas de transparentes. Si tenemos en cuenta que en el año 2014, cuando comenzamos el informe, tan solo un 3% de las empresas, tan solo una empresa del IBEX fue etiquetada como transparente, y el 86% de las empresas pues fue evaluada
fueron evaluadas como opacas de acuerdo con los indicadores que nosotros establecimos en su día, pues podemos ver que la evolución en positivo de las empresas ha sido notabilísima, ¿no? No resulta casual que esta mayor transparencia de las empresas también coincida con las recientes iniciativas impulsadas por la Unión Europea y los cambios que se están produciendo en un tema que hace 2 años, como la fiscalidad responsable, no ocupaba probablemente todavía la agenda y las prioridades de muchas empresas, pero hoy en día sí, ¿no? Por estos movimientos, yo creo que reformadores confirman que los temas relacionados con la transparencia en la fiscalidad internacional, y como nos ha recordado el secretario de Estado, van a seguir en la agenda en los próximos años, planteando a las multinacionales españolas nuevas exigencias de transparencia en el ámbito fiscal. Y por esa razón también entendemos que estos informes y estos ejercicios siguen siendo más necesarios que nunca y que el diálogo constructivo pues, que hemos mantenido a lo largo de todos estos años con las empresas pues, debe seguir enriqueciéndose y ampliándose, ¿no? Como vemos aquí en la tabla 1, en relación con ya entrando en el análisis del informe, en relación con el cumplimiento de las áreas indicadores, como se desprende de esta tabla, se ha producido una mejoría generalizada en todos ellos. O sea, por primera vez desde que se publicó este informe hay 3 indicadores que no presentan porcentajes de incumplimiento, que es el indicador relativo a la estrategia fiscal, que como hemos dicho lo hemos reformulado, y los 2 indicadores incluidos en el área de cumplimiento que confirman también el auge de las prácticas de compliance en estos últimos años, ¿no? Las diferencias de calidad en la información relativa pues, al indicador de la estrategia fiscal nos ha llevado a reformularlo, eso lo explicaremos más adelante, y como también se puede ver, las áreas que siguen presentando, y lo comentaremos con más detalle, porcentajes mayores de incumplimiento, siguen siendo pues, las de auditoría y las de gobierno. No obstante, digamos, dicho esto, el incumplimiento en el área de auditoría ha sufrido este año un importante descenso, disminuyendo del 41% al 26%. Y el indicador del área de auditoría, que sigue presentando mayores porcentajes de incumplimiento, el 40%, pues es el relativo a la independencia. Pese a todo eso, digamos, las empresas han experimentado también un notable avance en estas 2 áreas que son las más complejas de cumplir, con incrementos de 18 y 7 puntos. Y vamos a pasar ahora directamente a comentar ya los indicadores, cada uno de ellos. Y paso, Cuca Sacristán va a comentar los indicadores directamente relacionados con el área fiscal, y posteriormente yo haré lo mismo, me detendré con las áreas de auditoría y de gobierno para terminar, como es habitual, con un conjunto de conclusiones y recomendaciones. A todos los que tengáis alguna pregunta la podéis formular luego por escrito, por chat a Esther, o si queréis también al terminar la presentación directamente. Pues nada, Cuca, cuando quieras tienes tú la palabra. Gracias, Javier. ¿Te importa pasar la slide para empezar con los resultados y luego hablamos del indicador? Es que falta en la slide de los resultados del área primera. Esta, ¿no? No, este es el área segunda. La primera es de cuestiones generales, este es el área tercera. Tienes que ir para atrás. A ver. Habría que ir otro más. Las tienes aquí. Pues entonces no está. La slide que teníamos lista con donde se ve la gráfica de los resultados de la... Cuestiones generales. De cuestiones generales. Bueno, pues entonces, en relación a... Pensaba empezar por el indicador 1.2, que se refiere a la adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias, para luego hablar del 1.1 y explicar cómo se ha quedado reformulado este indicador. El Código de Buenas Prácticas Tributarias, como ha señalado el recién nombrado secretario de Estado de Hacienda, bueno, pues es uno de los esfuerzos de la Administración Tributaria por promover la relación cooperativa y el diálogo constructivo con las empresas. 25 empresas, o sea, el 71%, ya están adheridas a este código. Cumplen parcialmente este indicador 2 empresas que, si bien la última versión de la página web de 17 de febrero
han suscrito el código no lo cuentan, no informan de ello en ninguno de sus documentos de reporte o en su página web. Y todavía quedan 8 empresas, el 23%, que no han suscrito este documento. Queríamos señalar aquí, como buena práctica, el documento de informe de relaciones cooperativas que publica Repsol. Es un documento muy completo que desglosa las acciones en el ámbito de las relaciones cooperativas, no solamente con la Administración Tributaria Española, sino con la de otras jurisdicciones, y describe su participación en programas de cumplimiento y colaboración con en otros foros fiscales. Sobre el indicador 1.1, la manifestación expresa de cumplimiento con la normativa tributaria, más allá de declaraciones genéricas de observancia con la legislación vigente y aplicable. Como ha señalado Javier, pues se ha universalizado la práctica de hacer públicas, que las empresas hagan públicas estas estrategias o políticas fiscales. De hecho, no hay ninguna empresa que no cumpla, y son 31 las que ya publican las estrategias o las políticas fiscales. Cumplen parcialmente 4 empresas, 2 de ellas porque las políticas o las estrategias están solamente disponibles en inglés, o porque no las hacen públicas, pero hacen referencias muy genéricas al cumplimiento de las obligaciones tributarias e informan de la existencia de estas políticas. Nos hemos dado cuenta, no obstante, que existe una gran diferencia en calidad y en detalle entre las políticas y estrategias fiscales que publican las empresas, ¿no? En parte es debido a que no hay un formato estandarizado y generalmente aceptado sobre lo que debe contener una política fiscal, y esto hacía que diéramos por cumplidas políticas o estrategias fiscales de distinta calidad. Por eso hemos optado, además de que se haya universalizado la práctica, por lo cual quiere decir que las empresas casi se han adelantado a la propia formulación del indicador. Por esto hemos decidido que el indicador 1.1 quede reformulado como viene escrito abajo. Como veis en la tabla, se ve cómo ha ido evolucionando el cumplimiento de este indicador en estos 8 años. En los últimos 2, la verdad es que ya no había ninguna empresa que no cumpliera. Así que el indicador 1.1 queda formulado de la siguiente manera. La empresa deberá publicar un documento de política o estrategia fiscal aprobado por el Consejo de Administración y que como contenidos mínimos pues tenga esto: las relaciones cooperativas con la Administración Tributaria, cómo se establece el modelo de gobierno de los riesgos fiscales y la descripción de los compromisos con la transparencia fiscal. En relación al área 2, al área de información fiscal, el primer indicador se refiere a la publicación de la información sobre los impuestos de sociedades pagados y devengados por país. En este caso, el cumplimiento también es muy alto, 28 empresas cumplen con el indicador, solamente cumplen parcialmente 4 empresas porque no facilitan una información desglosada sobre esta cuestión en todas las áreas geográficas donde tienen presencia efectiva, y solamente hay 3 empresas a las que no se ha podido verificar que publiquen esta información con detalle, o simplemente dan una información demasiado no desglosada. Sobre la información en relación a los litigios, si la empresa informa sobre los contenciosos que mantiene con las administraciones tributarias, son ya 15 las empresas que informan sobre esta cuestión. Al incorporar esta materia en alguno de sus documentos de reporte y facilitando información al respecto, y en ocasiones incluso remitiendo a la nota concreta en las cuentas anuales donde se detalla. Cumplen parcialmente 14 empresas porque, si bien solamente informan en las cuentas anuales auditadas, lo hacen con mucho detalle. Por ejemplo, años y tipos impositivos sujetos a inspección, administraciones tributarias con las que se mantiene algún contencioso o las cantidades reclamadas. Y por último, no cumplen 6 empresas porque solamente informan en las cuentas anuales y no facilitan ningún tipo de detalle. Es más, suelen estar amparadas con frases muy genéricas del tipo: las actuaciones que se han realizado están ajustadas a derecho y los pasivos no afectarán a los resultados económicos. Destacamos aquí la buena práctica de Iberdrola, que en su informe de transparencia fiscal, un extensísimo documento de más de 60 páginas, tiene un capítulo dedicado a las actuaciones de comprobación y litigios fiscales, donde se detallan
todas las actuaciones inspectoras en curso y los litigios fiscales tanto en España como en otros países. Sobre el área de fiscalidad internacional, la siguiente, el primero de los indicadores es la presencia en paraísos fiscales. Como en anteriores ediciones y siempre señalamos en el informe, se analiza desde la perspectiva de la transparencia, que la empresa informe del marco legal al que se adhiere a la hora de determinar si tiene presencia o no en paraísos fiscales o en territorios, centros financieros offshore, y que facilite datos sobre el tipo de actividad, el volumen de negocio generado e indique planes o estrategias de presencia en el futuro. Como no existe unanimidad sobre la lista de países considerados paraísos fiscales, en general las empresas españolas se adhieren a lo establecido en el Real Decreto 1080 del año 91 y posteriormente el Real Decreto 116 de 2003 o la Ley 26 de 2014, y algunas hacen referencias a las listas grises o listas negras de la Unión Europea o de la OCDE. Hay que subrayar que las estrategias o las políticas fiscales incluyen casi siempre unas menciones muy genéricas de evitación de adquirir, constituir o hacer uso de estructuras societarias opacas y residentes en paraísos fiscales con la finalidad de eludir las obligaciones tributarias. Pero bueno, son siempre declaraciones en exceso genéricas. Son 18 las empresas que ya facilitan información sobre el marco regulatorio aplicable y detalles cuantitativos sobre su presencia en estos territorios. Cumplen parcialmente 9 empresas que o bien no facilitan de forma clara información relevante sobre el marco legal o no facilitan detalles económicos sobre su presencia. Y por último, hay 8 empresas, el 23%, a las cuales no se ha podido verificar información relevante sobre su presencia en paraísos fiscales. La mejor práctica es de nuevo el caso de Repsol, que publica un documento titulado Presencia en paraísos fiscales y territorios controvertidos, en el que facilita detallada información sobre la presencia de la compañía en jurisdicciones no cooperativas y en otros territorios controvertidos, e incluso hace un caso de estudio analizando su presencia para Países Bajos y Luxemburgo. Bueno, las 5 empresas del sector, del ámbito financiero, por razones obvias de su actividad, publican esta información con mucho detalle, pero hay 21 empresas más de otros sectores de actividad económica que además dan información sobre los procedimientos o mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales o detallan, por ejemplo, la formación que imparten a sus empleados. 7 empresas mencionan la cuestión de la prevención del blanqueo de manera sucinta y muy general en los códigos éticos, hablando del principio de prevención del blanqueo, y hay 2 empresas a las que no hemos podido verificar ninguna información al respecto. Por último, el último área, digamos, de las áreas puramente fiscales sería las de sistemas de denuncia y control. En este área, como ha señalado Javier, no se produce ya ningún incumplimiento, no hay ninguna empresa que no cumpla. De hecho, el indicador de la existencia de canales de denuncia y de comportamientos irregulares y poco éticos es uno de los mecanismos fundamentales establecidos en los procedimientos de compliance. Y determinamos que una empresa cumple cuando este canal está abierto a todos los grupos de interés, es confidencial y además se facilita información de tipo cuantitativa sobre el acceso, funcionamiento o número de denuncias recibidas, naturaleza de las mismas y plazos de resolución. Son 25 empresas las que en sus webs o documentos de reporte facilitan información que se describe en el indicador, y 10 las que o bien el canal no está abierto a todos los grupos de interés y no se facilita ningún medio de contacto, porque en algunas ocasiones hay algún correo electrónico o algún incluso correo postal que está establecido, por ejemplo, que se informa de ellos en el código de conducta al que se podría enviar una denuncia o una consulta, o bien porque no aporta ningún detalle sobre el número de denuncias, la naturaleza de las mismas o los resultados. La mejor práctica, un año más, es la de Red Eléctrica Española, que publica el informe de gestión del Código Ético y de Conducta, que detalla las consultas y las denuncias recibidas y tramitadas, así como menciona las mejoras que quieren implementarse.
el indicador sobre la información que aportan las empresas sobre la gestión y control del riesgo fiscal y los programas y medidas de prevención de los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Él es el indicador que tiene el más alto cumplimiento de todo el informe. Cumplen plenamente 32 empresas. Muchas de ellas incluso, como señalamos aquí, CaixaBank, Endesa y también Telefónica, ha habido una pequeña errata, publican sus políticas de gestión y control del riesgo fiscal. Y hay 3 empresas que cumplen parcialmente porque informan de esto con poco detalle. Normalmente se suele informar en el informe anual de gobierno corporativo en el apartado E, pero algunas empresas incluso en otros documentos de reporte más accesibles y de lectura más amable suelen informar sobre esta materia. Javier, el suelo es tuyo. Pues muchas gracias, Cuca. Y pasando ya ahora a los indicadores de auditoría y de gobierno, ahí como veis en el gráfico, siguen siendo, este área sigue siendo una de las más incumplidas, aunque como comentaba inicialmente en la presentación, ha habido un avance muy significativo este año con respecto al año anterior. En el primer indicador, como sabéis, lo que examinamos de alguna manera es que en el informe de dependencia del auditor externo, la auditora externa o la empresa no contrate servicios de asesoría fiscal con la sociedad que le realiza la auditoría legal, ¿no? Los incumplimientos, hay un 57% de empresas en las que efectivamente ya no contratan ese tipo de servicios con las sociedades que les realizan la auditoría legal, y hay luego un porcentaje que no cumple el indicador, bien porque no proporciona una información desglosada de qué servicios complementarios le proporciona la asesoría, o bien, como es el caso del 34%, porque sigue, la empresa auditora le siguen prestando servicios de asesoría legal, es decir, servicios de asesoría fiscal, ¿no? Nosotros somos conscientes de que la ley efectivamente permite excepcionalidades, excepcionalidades desde el punto de vista de que la empresa auditora preste esos servicios de asesoría fiscal. Pero entonces lo que pedimos es que esa excepcionalidad, precisamente por ser una excepcionalidad, se justifique y se motive en el informe de independencia del auditor externo, y eso es lo que no se hace, ¿no? Por eso también tienen esa calificación de no cumplir. Hay alguna empresa, por ejemplo, que la hemos valorado positivamente como cumplimiento parcial, porque si bien sí recibe o sí contrata servicios de asesoría fiscal con la empresa que le hace la auditoría legal, sin embargo lo justifica. En este caso, pues se trata dice que está reduciendo considerablemente esa contratación y que esos servicios se deben a la compra de una empresa nueva, ¿no? Y que lógicamente están integrados en el informe, ¿no? El segundo indicador, más que referirse se refiere también al desglose, no solo de los servicios de asesoría fiscal, sino de todos los otros servicios complementarios que puede prestar la empresa auditora y que pueden entrar eventualmente, y puede haber un conflicto de intereses, o pueden superar también la cuantía o el límite establecido legalmente. Entonces ahí lo que examinamos es el grado de detalle que en los informes de independencia del auditor externo proporciona cada compañía, identificando de manera precisa el tipo de servicios, sin acudir también a, digamos, expresiones genéricas como otros servicios, sino determinando, como digo, con precisión el tipo de servicio que está contratando y el importe del mismo, porque si no tenemos esa información es muy difícil valorar el riesgo que está contrayendo la empresa. Aquí también se ha avanzado mucho, hay que seguir avanzando. Se ha avanzado, hay ya solo un 12% de empresas, muy pocas, apenas 3 empresas que no desglosen esa información con precisión, y la diferencia que puede haber en el grado de cumplimiento total o parcial, en la franja azul o amarilla, es el grado de detalle. En ese sentido, por ejemplo, hemos también destacado como mejor práctica en el desglose y detalle de la información
Iberdrola y Repsol, ¿no? Porque son las que de alguna manera marcan, yo creo en este caso, en esta práctica, el camino a los demás al identificar de manera muy precisa, como digo, los servicios y el importe de cada uno. La última área, que es el área de gobierno, en el que examinamos aquí, como sabéis, nuestros informes, aparte de las prácticas responsables, todos los informes de la Fundación hacen especial hincapié al papel que le corresponde al órgano de gobierno, también como nos ha recordado el secretario de Estado al principio, ¿no? Esa obligación que tiene el Consejo de Administración de supervisar la estrategia fiscal. Bueno, en este caso estamos analizando, por una parte, dos elementos que nos parece que manifiestan el ejercicio de esa supervisión y esa diligencia del órgano de gobierno, sobre todo a través de su Comisión de Auditoría y Control. Ahí examinamos, por una parte, el informe de la Comisión de Auditoría, y lo que examinamos en qué medida el informe de la Comisión de Auditoría recoge tanto la participación del responsable fiscal en las reuniones como los temas y asuntos relacionados con los riesgos fiscales. O sea, que debe recogerlo también el informe de auditoría. Ahí hay un 37% de las empresas en los que esa información es muy clara y muy precisa, pero como vemos todavía hay muchas empresas en las que el informe de la Comisión de Auditoría no recoge, por una parte, ni la participación de los responsables del área fiscal a la hora de informar de la política y los riesgos fiscales, ni tampoco de las temas y asuntos relacionados con esta temática, ¿no? Y el segundo indicador que analizamos es el informe de transparencia fiscal al que ha mencionado el secretario de Estado, el informe de transparencia fiscal que se publica, que publican voluntariamente las empresas que lo deseen y lo hacen llegar a la agencia tributaria. Ahí lo que analizamos y lo que valoramos y evaluamos no es tanto que se presente el informe, que lógicamente también lo analizamos, como que el órgano de gobierno lo supervise, lo analice y emita también una opinión. Desde el punto de vista del primer indicador, de la calidad del informe de la Comisión de Auditoría y Control, hemos destacado el informe de auditoría de Celnes Telecom, porque nos parece que es el informe que da más información de más calidad, tanto de la asistencia del responsable de la área fiscal como cada uno de los temas que se han tratado, mencionando las fechas con mucha precisión y detalle. Y en concreto, en relación con la manifestación de supervisión del informe de transparencia remitido a la agencia tributaria, nos parece que la mejor práctica, recogida también en el informe de la Comisión de Auditoría y Control, y desde el Banco de Salvador, en el que también de manera muy precisa y clara pues detalla ese aspecto de supervisión que la Comisión de Auditoría ha tenido en relación con este informe, ¿no? Al final, y ya pasando ya directamente a las conclusiones, la primera conclusión la anticipábamos al principio. Ha habido una mejoría sustancial de las empresas, con un 57% de las empresas ya del selectivo que han sido calificadas de transparente por primera vez desde que venimos publicando este informe. Y también por primera vez, como hemos señalado, se cumplen 3 indicadores totalmente, no muestran ningún índice de incumplimiento, que son los de estrategia fiscal, los de canal de denuncia y el sistema de compliance. Todavía mencionamos, yo creo que hay 8 empresas que no han suscrito el Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Española, Agencia Tributaria. 8 empresas publican documentos o informes ad hoc yo creo que de mucha calidad sobre materia fiscal, y 10 destacan en sus páginas web, yo creo que porque son especialmente completas y con enlaces específicos a cuestiones también muy concretas. Ahí todavía mencionamos, hay 8 empresas que no facilitan ninguna información detallada ni posicionamiento sobre su presencia en paraísos fiscales y centros financieros. 12 empresas todavía, y eso yo creo que es una
práctica que sí queremos resaltar, mantienen, decimos, la mala práctica de contratar servicios de asesoría fiscal con la sociedad auditora que realiza la auditoría legal sin justificarlo. Efectivamente, si es una excepcionalidad, sabemos que la ley lo permite, pero sí, precisamente por ser una excepcionalidad, el informe de independencia del auditor externo sirve para eso, para justificar el por qué es necesario, conveniente o se ha visto necesario, conveniente contratar esos servicios. Y por último, un total de 24 empresas no somete o si lo hacen no informan a la Comisión de Auditoría del informe de transparencia fiscal a la agencia tributaria, ¿no? Esas serían como las principales conclusiones del informe. Y terminaríamos ya con una serie de recomendaciones que le paso la palabra a Cuca para que ya termine y finalice. Bueno, pues para rematar, las recomendaciones que queríamos destacaros, bueno, pues es que la información fiscal, que es un contenido muy relevante, bueno, pues animamos a las empresas que continúen con la práctica que ya han iniciado algunas de publicar o elaborar un documento ad hoc sobre su contribución fiscal o en sus páginas web tener un enlace específico sobre las cuestiones fiscales, se suele llamar política fiscal, transparencia fiscal, estrategia fiscal, o un apartado en los informes de sostenibilidad que detallen algunas de las cuestiones que señalamos en el informe. Animamos a las empresas que no han suscrito todavía el Código de Buenas Prácticas Tributarias de la agencia que lo haga como producto más acabado de la relación cooperativa entre administración y empresa. Dada la importancia del mercado exterior y de la actividad internacional, animamos a las empresas a que proporcionen una información más clara y detallada sobre su presencia en paraísos fiscales, determinando la normativa a la que se acoge, el marco legal que se suscribe, las ubicaciones, las actividades, el volumen de negocio, las perspectivas de permanencia, el número de empleados, información que permita valorar un poco la presencia en esos territorios. Establecer si no existen o informar sobre las políticas y procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales en su esfera de actividad. Bueno, contar con canales de denuncia que sean confidenciales, que garanticen la no represalia, que permitan, si se quiere, el anonimato, que estén abiertas a todas las partes interesadas y que se reporte sobre algunos detalles de la gestión del canal, las denuncias recibidas y su naturaleza, el resultado que han tenido, los plazos para las decisiones, que se informe sobre esta cuestión. Que se siga la buena práctica que ya han iniciado algunas empresas, por ejemplo, de publicar las políticas de gestión de los riesgos fiscales, aunque bueno, la reformulación del indicador 1.1 en la que solicitamos que se haga algún detalle sobre la gestión del gobierno fiscal y la gestión de los riesgos fiscales, bueno, pues va a permitir también aportar y valorar esta cuestión. Para evitar los posibles conflictos de interés y disminuir el riesgo fiscal, las empresas deben adoptar la práctica de no contratar ningún servicio de asesoría fiscal con la firma encargada de auditar legalmente las cuentas. Para fortalecer el compromiso con la transparencia, disminuir los conflictos y reforzar la independencia del auditor externo, las empresas deben de informar con detalle, desglosando y explicando los distintos servicios relacionados con la auditoría y los demás servicios de asesoramiento que les presta la firma que realiza la auditoría legal. Y por último, en el marco del impulso de las relaciones cooperativas con la administración tributaria, uno de los elementos más importantes, o sea, como elemento más importante para disminuir el riesgo fiscal, está el documento que hablábamos, que ha mencionado el secretario de Estado, del informe de transparencia fiscal, y la conveniencia de llevarlo a la Comisión de Auditoría para que lo conozca y lo supervise. Bueno, creo que estas 8 recomendaciones salen también a colación de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Muchísimas gracias por vuestra presencia y bueno, pues si consideráis necesario este informe, pues seguir apoyando a la Fundación. No sé si en este tiempo ha habido alguna consulta. Sí, tenemos, yo creo que si alguien tiene alguna duda, o observación, comentario o pregunta que hacer, yo no sé si Esther ha habido algún tema. Me preguntaban por privado si hay algún nuevo indicador de cara al próximo año, además del cambio que habéis explicado ya sobre de estrategia fiscal. Además del nuevo indicador del que hemos informado, que ese sí será de aplicación el año que viene, es cierto que la metodología de la Fundación suele ser avisar con antelación de las reformulaciones de indicadores. Estábamos valorando
la posibilidad de incluir en un futuro algún nuevo indicador para alinearnos con las mejores prácticas internacionales. Y ahí ya estábamos pensando en algún indicador en relación con el GRI 207 en materia de información sobre fiscalidad responsable, y la directiva de la Unión Europea del Country by Country Reporting. No los hemos formulado y estamos barajando qué manera de formularlo para que quede un indicador claro y además podamos verificarlo en la información que las empresas publican. Pero bueno, de momento para el año que viene, no, si no me equivoco, Javier, salvo el nuevo indicador sobre estrategia fiscal, no íbamos a hacer nada y por supuesto no haríamos nada sin avisar. Sí, exacto. La idea de yo creo que la metodología también de estos informes es ir incorporando de manera gradual, pues reformulando, como hemos visto, los indicadores, incorporando también de manera gradual otros indicadores también, sobre todo, que permitan, como ha comentado Cuca, alinear nuestro informe con las mejores prácticas internacionales, y en ese sentido pues nos parece que un elemento importante es, bueno, si ya el GRI ha desarrollado un sistema de reporting para informar de estos temas, pues poder también incluirlo nosotros en nuestro informe, ya está, no inventar la rueda, y también efectivamente el tema del famoso informe country by country, que estamos también pendientes de la aplicación de la directiva europea, y en la medida en que vayamos teniendo pues más información, pues tendremos también nosotros más información para formular de manera adecuada el indicador. En cualquier caso, también, como ha comentado Cuca, lo haríamos como lo hemos venido haciendo, en consenso también con las instituciones que analizamos, ¿no? Y pidiéndoos vuestra opinión, como hemos hecho en las reuniones que hemos venido manteniendo a lo largo de estos 2 meses, y también pues para ir incorporando aquellos que puedan tener sentido, ¿no? Y sí, como os digo, nuestra idea es ir de manera gradual elevando el grado de exigencia en la medida de las nuevas orientaciones, tendencias que vayamos identificando.